Chale. Según yo ya está. Okay. Sí, ya. Gracias. Okay. Ok, vamos a empezar con obesidad. Y bueno, aspectos epidemiológicos. Ok, pues primero que la obesidad es un trastorno del sistema regulador del peso corporal que es caracterizado por el exceso de grasa corporal. Tal cual es una definición que en sí nos está diciendo que pues estás acumulando más de lo que deberías de grasa corporal. Y es muy importante porque en México se considera una epidemia, porque la mayor parte de los mexicanos, ahorita en la siguiente tengo una estimación, tiene obesidad. Y los factores que han contribuido es principalmente la vida sedentaria y la amplia variedad de alimentos sabrosos y económicos. Y el aumento de adiposidad, o sea, el aumento de tejido adiposo o de grasa, aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas como la diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, hipertensión, cáncer y artritis. Entonces, aquí arriba les puse de que el 70%. Vi que si le puedes poner, o sea, no sé si eso. Se está tardando mucho en cargar. Oye, Karen, yo tengo una super duda. ¿Sabes de dónde sacaste la imagen esa de los 80,000 millones? Sí, de la página de México. Ahorita las pongo. Ahí busqué la epidemiología. Ahorita creo que se las puse al final, pero sí. No. Igual, si quieres comparto yo porque sigue apareciendo como lo otro. Perdón, ¿hablaste, Karen? Sí. ¿Qué pasó? Te decía que si quieres, es que como que se ve toda la parte de arriba, entonces si quieres comparto yo. Okay. Sí. Nada más me habilitas el acceso, por favor. Listo. Y bueno, como ya les mencioné, pues esto de epidemiología, y pues acá el 70% de la población tiene esta condición. Y al año pues se gastan 80,000 millones en combatir la obesidad. Entonces, si se fijan, es un número bastante importante que hay que tener como en cuenta. Y bueno, vamos a empezar con el tejido adiposo. Primero, pues el tejido adiposo es tejido conjuntivo especializado que está integrado por adipocitos, sustancias que sirven de energía, es la más importante del organismo. Y hay dos tipos de tejido adiposo, la grasa blanca o amarilla y la grasa parda, que si ven la imagen de acá, estamos viendo un adipocito blanco, que lo blanco que se ve es la gran vesícula de grasa que tiene, o sea, es como la gotita enorme. Y el adipocito marrón, en cambio, tiene más gotitas que el blanco. Y lo que vemos como más bonito son las mitocondrias. Y el papel fisiológico, o sea, el normal, que hace el tejido adiposo es almacenar y liberar depósitos grasos en función del balance energético del organismo. O sea, ¿a qué me refiero aquí o qué es lo que quiero que entiendan? Que el tejido adiposo no es malo, ¿ok? No es malo, sino en exceso, es lo que es más dañino, entonces, pero tiene una función normal. Y ahora vamos a ver el tejido pardo. El tejido pardo pues tiene una gran cantidad de citocromos, que estos contienen las numerosas mitocondrias que existen en los hepatocitos, que esto es lo que le va a dar el color. Tienen forma poliédrica, poseen un núcleo ovalado y rodeado de abundante citoplasma, en donde se localizan las numerosas gotas de lípidos de diferente tamaño, como lo vimos en la imagen anterior. Y pues entre las mitocondrias y las gotas se encuentran grumos de glucógeno. Y el tejido adiposo pardo lo vamos a encontrar más que nada en niños, pues en recién nacidos o en fetos,
¿Por qué? Porque la función de este tejido pardo es dar calor. Entonces, por eso los bebés tienen más, porque los bebés aún no pueden controlar su temperatura corporal. Por eso encontramos más tejido pardo en ellos. Igual en personas que viven en Alaska, que han vivido por casi toda su vida, vas a encontrar mayor tejido adiposo pardo. ¿Por qué? Porque le ayuda a poder adaptarse pues, al ambiente en donde están. Y estos tejidos son multiloculares y se localizan en axilas, entre las escápulas, el cuello, paravertebral, esternal, mediastino, a lo largo de los vasos sanguíneos, etc. Entonces, la principal función y lo que quiero que se queden con esto de adiposo pardo es que es un aislante térmico, o sea, su función es dar calor. Aquí le puse como las imágenes donde tenemos como este tejido pardo, pero pues lo vamos a encontrar mayormente en recién nacidos o en personas que vienen a muy bajas temperaturas como Alaska o ese tipo de lugares. ¿Okay? O sea, esa es una pregunta que les gusta hacer a los profes, tanto en quizzes como, no sé si los hayan preguntado en NACE, pero ¿cuál es el tejido adiposo que se localiza principalmente en fetos o en personas que viven en temperaturas de bajo grado? El tejido adiposo pardo. ¿Sí quedó claro? Sí. Okay. Y ahora el amarillo o blanco, que pues el interior de la célula tiene una gran gota citoplasmática, que es la que estamos viendo aquí abajo. ¿Se fijan? Tiene una enorme gota de grasa que prácticamente es toda la célula. Y muestra un color amarillento o anaranjado. Y cuando estas están aisladas, pues en una forma esférica. Pero cuando se vuelven poliédricas, cuando constituyen lobulillos, es decir, cuando están juntitas, o sea, cuando hay más de una, tenemos que son poliédricas, pero si no, pues son como en esfera. Y ya como les dije, pues ocupa la gran parte, la gota de grasa de la célula. Y en tejido unilocular. Y estas se localizan en palmas, plantas y glúteos. Y tiene ya su función, pues almacén de energía, principalmente pues triglicéridos. Y es un órgano secretor de leptina, importante. Y son funciones, son estructurales y de amortiguamiento. ¿A qué me refiero con amortiguamiento? A que cuando te llegas a caer, puede que no te dañes tanto porque este tejido te va a ayudar a que amortigues la caída. Y aquí es donde los podemos encontrar principalmente. Pero más que nada, si se fijan en la imagen, tenemos más que nada localizado en el abdomen o retroperitoneal. ¿Okay? Y aquí les puse como un resumen de estos dos, que los estoy como comparando. Si se fijan, el tejido blanco pues más localizado en palmas, plantas y glúteos. Y las funciones es tanto endocrina como almacén, secretor y funciones amortiguadoras. Entonces no hay mucho pierde en cuestión a las funciones, sino la función del pardo más que nada es dar calor, es la aislante térmico. ¿Okay? Entonces, esto es lo que tienen que saber de tejido adiposo para el ACE. No creo que se metan más que a esto, que es como lo principal. Y ahora vamos a ver las influencias moleculares. Pues ya dijimos que el tejido adiposo secreta leptina. La leptina, ¿qué es? Es una hormona del adipocito, que se elabora y secreta en proporción al tamaño de las reservas de grasa. Es decir, esta va a actuar sobre el cerebro para regular el consumo de alimentos y el gasto de energía. ¿Cómo es esto? Pues va a ser como saciedad. O sea, te va a decir, no, pues ya estás lleno. O sea, y consumimos más calorías, aumenta su producción de los adipocitos. Es decir, una persona normal, cuando tú estás comiendo, hay alguien que te dice, no, pues ya párale, o sea, estás lleno. Y para eso te ayuda el tejido los adipocitos, para secretar la leptina. Y la insulina actúa sobre las neuronas del hipotálamo para suprimir el apetito. O sea, las dos, tanto la leptina como la insulina, te ayudan a poder tener este estado de que estás lleno, de saciedad. Y esta es una persona sin obesidad, ojo, una persona normal, que les puse como diagramita. Y tenemos una persona obesa. La persona obesa es resistente a la leptina y resistente a la insulina. Entonces, es por eso que una persona una persona obesa no está como teniendo esta sensación de que está lleno de saciedad, porque realmente lo que le va a decir esto, pues es resistente, o sea, no está funcionando. Entonces, es como la influencia molecular que tiene tanto una persona normal como un obeso, el tejido adiposo. ¿Okay? ¿Sí quedó claro esta relación? Sí, gracias. Una persona que disminuya la masa adiposa va a disminuir los niveles de leptina.
es que tu masa adiposa tiene que tener, ¿cómo te digo? Hay un parámetro donde es normal. Entonces, la leptina se va a estar secretando. Pero las personas muy, muy delgadas no tienen como tanto el tejido adiposo, entonces ahí sí la leptina está alterada. Pero lo importante es entender como la obesidad y la leptina para este examen. O sea, lo demás lo van a volver a ver en otros temas más a fondo. Entonces, para este examen nada más tienen que entender que los obesos tienen resistencia a la leptina y a la insulina. Y donde sí se tienen que meter es qué hace la insulina y qué hace la leptina. ¿Ok? Bien, y bueno, ahora vamos a ver cómo es el diagnóstico de obesidad. Pues hay dos tipos de parámetros que utilizamos para diagnosticarla, que es el IMC o el índice de masa corporal, que este es un método utilizado para estimular la cantidad de grasa corporal que tiene una persona. Es decir, vas a ver qué tanto tiene pues, la persona y va a ser en peso entre altura al cuadrado. Y tenemos otro índice, que es el índice de cintura-cadera, que esta es una medida pues, antropométrica específica que va a medir los niveles de grasa intraabdominal. Es la circunferencia de cintura sobre circunferencia de cadera. Entonces, estos son los dos parámetros que utilizamos para el diagnóstico de obesidad. Y el IMC, aquí está como la clasificación. Esta es como una guía de México que te da. ¿Podrías regresarle tantito a la diapositiva? Sí. Gracias. Ok. Y bueno, entonces vamos a tener que cuando la persona tiene un índice de masa corporal menor a 18.45, tiene un peso bajo. El normal de 18.50 a 24.99 y el sobrepeso de 25 a 29.99. Aquí después del sobrepeso vamos a tener obesidad, pero la obesidad la vamos a empezar a clasificar. De leve, media y mórbida. La obesidad mórbida ya es una enfermedad, es una obesidad muy patológica porque ya estás hasta el límite, o sea, se puede decir que estás más allá de lo que deberías. O sea, una obesidad mórbida tenemos un índice de masa corporal de 40. Es decir, una persona que está muy, muy, muy gordita, como vemos como esta imagen, que aquí sí le trae problemas más severos. Y el índice de cintura-cadera, pues vamos, como ya mencioné, para ver la grasa intraabdominal, es decir, qué tanto tenemos, y vamos a hacer pues el perímetro de cintura entre el perímetro de cadera. Y según la OMS, la debe ser de 0.8 en mujeres y 0.95 en hombres. Y ya los valores superiores indican obesidad abdominovisceral. Y esto pues ya está más relacionado con diabetes mellitus y hipertensión arterial. ¿Y por qué es importante el índice de cintura-cadera? Porque esto nos va a clasificar la obesidad en dos tipos, que se conoce como la manzana y la de pera. ¿Okay? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver esta imagen sobre la cintura y bajo la cadera. Aquí podemos comparar, ¿no? El tipo de obesidad en forma de pera se le conoce también como ginecoide, que se caracteriza porque tienes mayor grasa en cadera, muslos y piernas. Y la ginecoide está relacionada a enfermedad metabólica y a enfermedades de vesícula biliar, varices y constipación. Y tenemos la androide o en forma de manzana. Esta se localiza mayormente en el abdomen, vientre y espalda. Y es mayor depósito de grasa en el tronco. Fijan aquí. Y esta está muy relacionada a la hipertensión arterial, a enfermedades de corazón, cardiovascular cerebral, diabetes tipo 2, colesterol alto y daño renal. Es muy diferente tener una que otra, porque si se fijan las enfermedades cambian. Y pues se le conoce también, o vagamente se dice obesidad inferior a la ginecoide y obesidad superior a la androide. Entonces, lo que les puse aquí, enfermedad metabólica, me habían comentado que había venido en su ACE, entonces para que se acuerden que la enfermedad metabólica es asociada al tipo ginecoide. Y vamos a ver cómo es las relaciones físico-patológicas de la obesidad. Pues en personas obesas, los depósitos subcutáneos y viscerales tienen índices elevados de lipólisis, es decir, contribuyen a mayor disponibilidad de ácidos grasos. ¿Y por qué los ácidos grasos nos afectan? Porque estos afectan la asimilación de insulina y aparte son proinflamatorios. ¿Qué quiere decir que son proinflamatorios?
pues que pueden activar la inflamación. O sea, siempre tienen que entender que una persona obesa es una persona que está en un estado de inflamación. ¿Y cuáles son las principales citocinas proinflamatorias que secreta estos? La interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, aquí está tal cual lo que tienen que entender, que con obesidad tenemos mayor liberación de ácidos grasos, o sea, mayor, y estos vamos a tener unas citocinas proinflamatorias. Entonces, esto es como todo el caminito que tiene una persona obesa. Entonces, para que puedan entender o para que les quede como más claro lo que, o que les pueden preguntar o lo que deben saber para la vida, es que una persona obesa es una persona que está en un estado inflamatorio constante. ¿Ok? ¿Hasta algún lado aquí de obesidad? Yo, estas partes, ¿cómo se llama? Esta parte que dice secreción de citocinas, ¿cómo se llaman? ¿Estas dos? ¿Cuál? Interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Ok, gracias. ¿Y por qué se secretan estas cosas proinflamatorias? Ok, pues se secretan porque es un proceso de señalización enorme que van a activar estas dos. O sea, no tienen que entender por qué, porque realmente, o sea, se los decimos tanto Steffi como yo, son temas muy, muy largos de inflamación que ahorita no se lo van a preguntar. O sea, tal cual se los van a aprender aquí. Nada más. Literal es todo un parcial. Ajá, sí. ¿Por qué aumenta la lipólisis? Ok, miren, la verdad no se los vamos a explicar, o sea, no es que no queramos, pero la vía de señalización es muy, muy grande y no es necesario que se lo aprendan para esta materia, ni para este bloque, o sea, se los van a preguntar ya más adelante, porque tal cual, obesidad y diabetes, les aseguro que lo van a ver en todo un parcial, así, o sea, Steffi y yo acabamos de tener examen la semana pasada de diabetes, donde vimos tal cual esto a fondo. Entonces ahorita se los queremos explicar para que no se confundan, porque realmente para que puedan entender todo esto tienen que tener bases normales. Entonces, como no tienen ahorita toda la base, pues no pueden entenderlo. Entonces por eso les decimos que no se los van a preguntar, porque todavía no han llevado lo básico. ¿Okay? ¿Me puedes poner la que sigue, por fin, Karen? Ok, vamos a ver ahora diabetes. La diabetes, la verdad es que es un tema pues, bastante amplio y se lo resumimos a lo que les van a preguntar básicamente. Aquí nada más me faltó algo que les voy a decir. Y bueno, en epidemiología de 9.7 a 10.4 de la población mexicana tiene diabetes, causa alrededor de 83,000 muertes en el país. La segunda causa, ay, ¿le puedes regresar, Karen? Es que creo que se salió. Ok, es la segunda causa de mortalidad en México y hay 90% de los casos de diabetes se relaciona con que hay un familiar, o sea, que tienes un familiar con diabetes. Y esto es porque la diabetes tiene algo que se llama como que, vaya, aumenta tu predisposición, se llama agregación familiar, aumenta tu predisposición si tienes un familiar con diabetes. O sea, tus posibilidades de tener diabetes aumentan básicamente con un familiar diabético. Y Karen nos está viendo. ¿Le puedes regresar? Ok. Y bueno, el diagnóstico es por medio de medir la hiperglucemia. O sea, esto es a partir de un valor de 200, cuando ya se encuentra seguro, o valores como arriba de 125 en una prueba rápida de glucosa. Y también se mide a veces la hemoglobina glicosilada, que es esta que es hemoglobina A1C, que... bueno, esta es como por una reacción enzimática que es la glicación, que es cuando la glucosa se une a la hemoglobina y forma esta. Entonces, entre más glucosa haya, pues más hemoglobina glicosilada hay y es detectado y pues obviamente se va a detectar más. Y este es como, o sea, cuando miden la hemoglobina glicosilada es como una media de 3 meses y bueno, es arriba de como unos 6%. Y bueno, pues también se puede aplicar un test de tolerancia a la glucosa. El test de tolerancia a la glucosa se administran 100 gramos de glucosa, es como una solución con 100 gramos de glucosa al paciente y se miden los niveles de glucosa 1 hora, 2 a 3 horas después de que se tomó la glucosa y se supone que pues tendría que ir como
bajando, pero hay algunas veces que salen como niveles muy elevados, que son, por ejemplo, 200, me parece, después de las 2 horas, cuando ya como que se puede tener como un diagnóstico. Y se considera cuando en 2 mediciones, o sea, por ejemplo, en la medición 2 y en la medición 3, los valores están más elevados de lo que pues, deberían estar. ¿Me explico? ¿No eran 75 gramos de glucosa? Es que hay de dos. Hay una de 75 y hay una de 100. O sea, hay dos maneras de hacer este test. Y es que creo que venía una pregunta en el ACE. En el ACE venía una pregunta de eso. Ajá. ¿Cuántos gramos son administrados? Es que les digo, pueden ser o 75 o 100. La verdad es que yo encontré la de 100, pero pues creo que, o sea, también se puede hacer la de 75. O sea, 75. A nosotros el doctor nos dijo que 75. Entonces dejen 75, se los modifico. Pero gracias por el dato. Se los modifico en la presentación. ¿Las 2 mediciones son de diferencia de hora o que se va a hacer 2 veces la prueba en sí? No, o sea, 2 mediciones o sea, por ejemplo, a las 2 horas y a las 3. Ah, ok. Gracias. ¿Alguna otra duda? No, ok. La que sigue, please, Karen. Ok, aquí les puse más o menos de qué onda con cada una y cuáles valores ya se consideran diabetes. O sea, perdón, es que tengo mi gato que está dando lata. Ok, en la prueba rápida de glucosa, como les decía, arriba de 126. En la de 2 horas, o sea, en la de tolerancia a la glucosa, arriba de 200. Y la hemoglobina glicosilada arriba de 6.5. Y aquí están los valores normales. Usualmente tienen que ser abajo de 100, abajo de 140, después de las 2 horas y abajo de 5.7. ¿Cuál es un nivel normal de glucosa en sangre? Perdón, es que se me olvidó. Depende, o sea, si lo estás tomando en ayunas o postprandial, pero usualmente tienen que estar abajo de 100. Ok. La que sigue, please, Karen. Ahora, la regulación del metabolismo de carbohidratos en relación al fisiopatía de diabetes mellitus. Ok, aquí es todo un tema literalmente y hay muchas cosas que aún no se entienden bien de qué pasa en la diabetes mellitus exactamente o cómo pasa, pero en la mayoría de los casos de diabetes son por 2 causas o por deficiencia relativa a la insulina. O sea, a esto se refiere con que hay como una resistencia, o sea, tienes insulina pero no respondes tienes una resistencia periférica a la insulina. O hay una disfunción de células beta pancreáticas, porque, pues, no sé, hubo una como, se pusieron, no sé, como que o sea, a producir como mucho, o sea, como que se esforzaron mucho y luego ya como que no se podían más y hay una disfunción. Y bueno, diabetes tipo 2 es una enfermedad causada por una reacción de autoinmunidad, o sea, te atacas a ti mismo, básicamente. O sea, lo que tiene que atacar a otros organismos, te atacas a ti mismo. Y la que sigue. Ok, entonces, las complicaciones de diabetes tipo 1, pues, es de que básicamente las células no tienen glucosa en su interior y comienzan la degradación de ácidos grasos. Entonces, como empieza la degradación de ácidos grasos, como les comentaba, se producen cuerpos cetónicos y se puede llegar a una acidosis metabólica o cetoacidosis. Y, o sea, bueno, la cetoacidosis es una acidosis metabólica, o sea, same thing, pero usualmente les preguntan por cetoacidosis, o sea, se los ponen como cetoacidosis. Entonces, esto es ¿por qué? Porque pues no pueden introducir glucosa porque pues no hay insulina. No pueden producir insulina porque pues ya esta reacción de autoinmunidad pues ya dañó a las células beta pancreáticas y ya no pueden producir insulina. ¿Qué sigue, Karen? ¿Por qué genera la cetoacidosis? O sea, más bien, ¿qué me provoca en mí la cetoacidosis? ¿Cómo me afecta? Ok, la cetoacidosis es cuando tu pH está súper bajo. O sea, súper bajo y eso es mortal. O sea, si no se atiende puede ser mortal. Entonces, causa muchísimas cosas la acidosis. Pero puede ser, o sea, como se van a presentar los pacientes es, por ejemplo, con estupor, se van a presentar con rojos, con una respiración súper característica de diabetes tipo 1, que es la de Kussmaul.
que es como acelerada, si lo quieren ver así. Como, es que no sé cómo explicarlo, pero está muy rara. O sea, como que está acelerada como la respiración para compensar como esta acidez y sacar agua y CO2 de tu cuerpo y que se compense esta acidez. Y pues, ¿qué más? O sea, ¿No es en la que tienes un aliento a frutas? O sea, sí, de también el aliento a frutas. Vas a tener como estado mental alterado, o sea, puede estar desde estuporoso hasta inconsciente. Y pues, sí, si no se atiende puede ser mortal. Gracias. La regulación de metabolismo de los carbohidratos y shala, seguimos en lo mismo. Esto es en resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es todo un show. Básicamente es que no responden las células a la insulina. Y esto es por el tejido adiposo visceral. ¿Okay? Usualmente está relacionado con el exceso de tejido adiposo visceral que va a afectar la sensibilidad de la insulina. ¿Por qué? Porque va a secretar algo que se llaman adiposinas y va a decrecer la secreción de adiponectina. Entonces, las adiposinas lo que van a hacer es, pues sí, van a afectar la sensibilidad. Es que no se tiene que saber más, o sea, solo afectan la sensibilidad. Y la adiponectina lo que hace es que aumenta la sensibilidad, pero como está disminuida, pues hace como todo, o sea, como que es como el perfecto, pues, como environment, es que no sé cómo se diga, o sea, como que ahorita se me fue la palabra en español para que pues se genere esto de resistencia a la insulina. Entonces, hay una que se llama la hipótesis de Randall, que es de que la liberación y oxidación de ácidos grasos por parte de otros tejidos puede inhibir la glucólisis y reducir el uso de las reservas de glucosa estimuladas por la insulina. Y otra causa de los defectos, otra causa de la resistencia son los defectos genéticos en los receptores de insulina. Realmente, pues, no es tan frecuente esto, es más como por las adiposinas y demás, pero pues también es otra de las causas. La que sigue. Los mecanismos de compensación, o sea, cuando suceden estas cosas no es como de golpe que ya vas a tener diabetes, o sea, hay como todo un antes. Entonces, primero va a haber hipertrofia, o sea, van a generarse muchas células, luego hiperplasia, que es cuando las células crecen, y esto va a pasar en las células beta, y esto va a ayudar a que haya una mayor producción de insulina por un tiempo, y luego, como no es sostenible que estés como todo el tiempo así como de que más y más y más y más y más y más y más, van a terminar en atrofia, o sea, die. Y los niveles de glucosa vuelven a estar elevados. Ok, en la resistencia a la glucosa quiero que les quede algo. Como son poco sensibles, cuando pasa esto de la hipertrofia y hiperplasia, se tienen que producir mayor niveles de insulina para llegar al mismo resultado que se produce con menos en una persona normal. Entonces, por eso pasa eso. Hipertrofia es cuando aumenta el número de células. Hiperplasia es cuando aumenta el tamaño de una célula. ¿Ok? Entonces, en la diabetes mellitus 2 y en la 1 se producen síntomas como polipsia, poliuria y polifagia. Y glucosuria. Glucosuria se refiere a que tu pipí tiene glucosa. Y pues la diferencia entre con la diabetes 1 es que en la diabetes 2 hay poca insulina o hay insulina circulante y pues por esto mismo casi no hay secreción de glucagón. O sea, como que modula el glucagón, sigue modulándose el glucagón y por lo tanto no se produce cetoacidosis usualmente. O sea, sí puedes llegar, pero es muy raro. Yo tengo una duda. Sí, dime. La hiperplasia no era cuando crece el número de células y hipertrofia es cuando crece en sí la célula. Ay, sí, muchas gracias. Perdóname, es que la verdad les confieso algo, estoy como en dos lados al mismo tiempo, pero sí tiene razón su compañera. Yo me confundí. Hipertrofia crece, hiperplasia crece el número de células. Perdónenme, sí les pido una disculpa. Muchas gracias. Ahí está bien, no manches, gracias, de verdad. De nada. La que sigue, por favor. Entonces, perdón, ya me confundí un poquito. ¿Hipertrofia Okay, qué es? Hipertrofia es cuando
Cuando crece la célula, hiperplasia es cuando hay más número de células. Es que hiperplasia también, o sea, dice que crece el tejido porque hay más número de células. Entonces yo creo que por eso te confundiste, ¿no? O sea, crece el tejido, pero porque hay más número. Ah, ya. Ok, va. Ok. Hiperplasia es el número y el otro es el tamaño de la célula. Gracias a las dos. Y bueno, pues es todo. No sé si tengan otra duda. Y sí les pido una disculpa, a lo mejor me vieron un poco estresada y como medio distraída, pero es que también tengo parciales y estaba como en todos lados al mismo tiempo, pero sí, básicamente era eso. Y no sé si tengan otra duda. Yo tengo una duda. En la diapositiva pasada dijiste que en la diabetes mellitus 1 ¿hay insulina o no hay? No, o sea, que la diferencia con diabetes mellitus 1 era de que en la 2 sí hay insulina. Ok. Porque en la 1 es la cetoacidosis, ¿verdad? Ajá, en la 1 se produce la cetoacidosis. Yo tenía una pregunta, por ejemplo, hay una parte de la obesidad que decía de que se hace lipólisis. ¿Es lipólisis o es lipogénesis? Lipólisis. Ok. Antes de que se desconecte, espere, ahorita. ¿Por qué sería lipólisis? Sí. Espérame tantito, nada más, dame 5. Antes de que se desconecten, antes de que se sigan desconectando, por favor, les vamos a pasar la retroalimentación. Porfa, llenen o sea, en lo que se van saliendo y además si ya no tienen dudas, comentarios, sugerencias, no sé, reclamos, porfa, llenen la retroalimentación y luego ya se pueden salir. Y ¿pueden pasar el link, porfa? Perdón. Sí, claro. Karen, no sé si puedes contestar eso, lo de la lipólisis, tantito, porfa. Es que tengo que ir corriendo. ¿Cuál era la pregunta, perdón? De que por qué era lipólisis y no lipogénesis para la obesidad. Porque estás sacando ácidos grasos. Entonces, la lipólisis es cuando sacas estos ácidos grasos. O sea, sí hay lipogénesis, pero lo de la obesidad te ocasiona este aumento de ácidos grasos. Nomás tengo una duda. En eso mismo de la lipólisis, primero se supone que las citocinas proinflamatorias van a inhibir la lipólisis, ¿no? Y luego ya después la lipasa sensible a hormonas reacciona y va a favorecer la lipólisis liberando ácidos grasos. O sea, ese es el proceso. Sí. Ok. Exactamente así. Yo tengo una duda de diabetes. Si nos llegaran a poner en una pregunta, hormonas que están relacionadas con la resistencia a insulina y nos ponen IL-6, TNF y resistina, ¿cuál sería la mejor? La IL-6 y la TNF. Ok. Gracias. Y también otra pregunta que se me olvidó decirles que me comentaron sus compañeros era de que algo que te predispone también a diabetes es ser latino. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algo que se llaman genes de reserva, creo que se llaman. Entonces, o sea, por lo mismo nosotros tendemos a almacenar más. De hecho, viene una pregunta en el LACE de eso y la respuesta es etnia latina. Ajá. Eso fue lo que me dijeron sus compañeros de que les preguntaron y es etnia latina. Por eso mismo, por los genes de reserva que les comento. ¿Pueden volver a repetir la pregunta, por favor? La que acaban de hacer. Es que te predispone a tener diabetes. O sea, otra cosa que te predispone a tener diabetes es es ser de etnia latina. Disculpa. ¿Qué pasó? Características de diabetes tipo 2 es no producir cetosis, es una poca producción de insulina y algo más. Pues que usualmente la diabetes tipo 1 se da en niños, o sea, de que menores de 10 años usualmente es cuando se les diagnostica, o sea, son personas más jóvenes. La diabetes 2 son personas como adultas y usualmente es como inicia como
como ahí como medio insidiosamente, o sea, no es como que de madrazo, ya cuando tienes tienes los síntomas, ya es cuando, vaya, ya tienes como la glicemia un poquito más elevada. Ok, gracias. Y tiene Yo otro tipo de... tengo duda de ¿cuál es el gen de la insulina? O sea, porque pusieron para el del glucagón, pero el de la insulina, ¿cuál es? Es en el cromosoma. 11. No me acuerdo del cromosoma, creo que era el 6, pero no me acuerdo del 100. Está en la presentación de la semana 1, nada más dame 5, la estoy abriendo. Okay, creo que es el 11. Es que no me acuerdo del 6 o el 11, sí, creo que es el 11, tienes razón. Es que no me acuerdo, pero a ver, déjenme. Es en el 11. Y entonces la insulina llega a la célula blanca, o sea, la célula blanca es en la que ya se va a generar la respuesta de la insulina, ¿verdad? O sea, que va a generar lo de la hipoglucemia. No, o sea, llega a la célula blanco y ahí como que empieza a hacer como su show, va a sacar el GLUT4 o lo que sea, y eso va a hacer que, o sea, como que adentren, o va a estimular como lo que ya mencionamos en sus órganos blancos. Ok, gracias. ¿Y las presentaciones las van a mandar o...? No sé si están en el grupo los que quedan. Pues es lo que te iba a preguntar. ¿Podrías mandar el link del chat? Ok, permítanme tantito, denme 5 segundos, no se salga en lo que les mando el link. Ok. Ay, ¿cómo se manda? Soy una tía, Dios mío. Ay, no sé si ya lo dijeron, pero ¿van a mandar la grabación? Sí, la vamos a mandar, como dije, a los que se registraron. Nada más. Ay, queda menos de un minuto. Ok, los que no están, ay, chale. Si bueno, los que no están en el grupo, métanse una vez más para que nada más tengan este chat. Si siguen teniendo dudas, vuélvanse a meter. Y si no, pues cualquier duda, estamos ahí en el chat. Tal vez no Muchísimas gracias, de verdad.